Como les mencioné, Thomas Hobbes nació en Malmesbury, si no me equivoco en ese nombre, sí, en una aldea en realidad más pequeña llamada West Point, pero cerca de esta ciudad, Malmesbury, en 1588, y ante la amenaza de la invasión, la posible invasión que no fue, de España a Inglaterra. Su vida no fue nada fácil, aunque tuvo tiempos de paz en los que pudo dedicarse al estudio, a la enseñanza, a aprender, porque nunca dejó de aprender y de estudiar. Pero esto en medio de todas las vicisitudes que se imaginan, 90 años de vida y todos los desórdenes políticos, las guerras civiles, sobre todo las guerras de religión, el cisma de la cristiandad, los grandes problemas, no problemas, pero quiero decir, las consecuencias de todo eso, cómo estaban temblando un poquito las monarquías europeas, y todo esto, incluso una guerra civil en su propia patria, que para él fue algo muy doloroso, sucedió a lo largo de su extensa vida. Bueno, él comenzó su vida, era hijo de un ministro presbiteriano, estimo yo, ya no estaba la iglesia romana en Inglaterra y ya ellos habían desarrollado su propia, podríamos decir, iglesia estatal o algo así, vinculada a la monarquía, inscrita en una tradición protestante, aunque muy próxima al catolicismo romano, eso siempre ténganlo en cuenta. Bueno, él nació en una familia de 4 hermanos, eran 4, incluyéndolo a él, pero a los 8 años, a corta edad, no recuerdo bien cuándo, pero a muy corta edad, el papá, y en medio, que era ministro de la iglesia, y en medio de esas turbulencias políticas, tuvo que huir, y la familia quedó al cuidado, afortunadamente, de un tío. Recuerden que Hobbes no era un aristócrata, ni una familia que podía estar en una cierta relativa posición, pero que de ninguna manera pertenecía a los estratos más altos de esa sociedad. Bueno, afortunadamente un tío que era muy próspero se encargó de su educación, lo mismo que la de sus hermanos, y del cuidado de la familia. Y la primera consecuencia de esto fue que a los 8 años ya comenzó su formación. Una estupenda formación, comenzando por las lenguas clásicas, que siempre fueron su pasión. Tuvo una extraordinaria formación en latín, en griego, fue un gran conocedor de la filosofía, la ciencia de entonces y sobre todo de la literatura de la antigüedad clásica que él amaba, especialmente la latina. Con el tiempo se convirtió en un gran traductor también. Y ya a los 14 años había traducido, yo no me acuerdo, no recuerdo bien si una obra de Tucídides o de algún gran, digamos, científico o historiador de entonces, pero ya manejaba, piensen de lo que estamos hablando, ya manejaba este nivel de conocimiento. Pasado lo cual, fue a Oxford. En ese entonces, por supuesto, dominado o conducido por la escolástica presbiteriana, el presbiterianismo, digamos. Oxford la habían fundado los franciscanos siglos atrás. Pero bueno, él ahí completó su formación hasta los 20 años, bajo esa influencia pesada de la escolástica presbiteriana, que no fue mucho de su agrado en el sentido de, si bien reconocer esa formación, encontrarla un poco muerta, un poco falta de vitalidad, de actualidad, diríamos, y de anclaje en el ser humano concreto, que fue su pasión estudiar. Entonces salió un poquito enojado. Y van a ver a lo largo de su extensa obra como cada 2 o 3 párrafos le manda unos buenos dardos a la escolástica, tanto presbiteriana como católica, digamos, romana, en este sentido. Instalar tanto un deber ser o algo por el estilo, cuando en realidad lo que él estaba buscando, como ya muchos de su tiempo, un anclaje en el ser humano de carne y hueso,
y una fundamentación de la filosofía, de la ciencia, de la doctrina política, de la moral, un poquito más realista, podríamos decirlo así, y anclada en lo que el ser humano en definitiva es. Bueno, Hobbes se expone mucho a sí mismo en su escritura, es fantástico, es al mismo tiempo siempre buscando un fundamento, por supuesto, de razón a sus obras, pero él queda muy expuesto. De pronto uno encuentra frases como: cuando yo nací, no nací solo, nací y el miedo nació conmigo. Retengan esto, porque el miedo, el temor, para él forma parte de las pasiones, emociones, sensaciones básicas del ser humano, de todo ser humano, y es lo que lo impulsa básicamente a agruparse, asociarse y sujetarse a la ley, que aunque puede ser no muy justa y un poco dura, depende de la organización política, él está buscando fundamentos morales de esa autoridad, no es cualquier cosa. Pero para el ser humano funciona en el punto donde sin eso prácticamente la vida es imposible, por lo menos una vida basada en la prosperidad y en la paz. Bueno, ese va a ser el gran motor de su pensamiento. Y también la idea de que el ser humano no nace bueno, a la Rousseau, o sigue siendo bueno en el estado de naturaleza. De ninguna manera, no dice que seamos malos, no, dice que somos seres humanos y que por lo tanto lo que menos solemos hacer es guiar nuestros actos por la razón. Aplausos, señor Hobbes, porque así funciona. Eso es un esfuerzo al que se llega, y se llega básicamente por la vía de la organización política y de la organización, digamos, de la vida de la sociedad. Por eso él termina en su gran obra Leviatán, que no es otra cosa que la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil. Bueno, su obra es enorme, gente, siempre exploren, tiene 3 tratados que son su obra quizás máxima, de corpore, de homine, de sive, esa es su obra más universal, los elementos de derecho natural y político, Behemoth, que es una historia de la guerra civil inglesa, y muchas cosas geniales que escribió a lo largo de su larga vida, que incluyó el exilio, la huida, depende cómo soplaran los vientos, y al final, como siempre sucede cuando se piensa, que a veces la vida va en eso, no cuando se piensa distinto, sino cuando se piensa, no hay un pensar distinto, hay un pensar. Y bueno, ¿vieron? Estamos sujetos a los arbitrios del poder. De hecho, tuvo el honor de ser perseguido por la monarquía que primero la apoyó, por los republicanos, por los presbiterianos, por Cromwell, por la Iglesia romana, y creo que no le faltó nada. Pero su obra subsiste. Y vamos a hablar en el próximo video, ya entrando en tema, sobre esta magnífica obra que es Leviatán, o la materia y la forma de una república civil y eclesiástica. Nos vemos en la próxima. Vayan leyendo Leviatán. Gracias.